Alguna vez, poniendo especial atención sentado en la clase de estadística, me hice una importante pregunta. ¿Para qué rayos me va a funcionar todo esto que estoy viendo en mi carrera? Yo soy de ingeniería petrolera y realmente me intrigaba esta pregunta. Te puedo asegurar que en algún momento tú te has preguntado lo mismo, ya que no es fácil ver una aplicación real en ese momento. En mi búsqueda de la aplicación de la estadística en mi carrera pude dar con algunos temas. Por ejemplo, el cálculo de reservas de petróleo crudo equivalente. Pero lo que realmente me impresionó y me cautivó fue la geoestadística. La geoestadística es la rama de la estadística que se dedica a estudiar los fenómenos que se pueden ubicar con coordenadas. Dicho de una manera más simple, es la rama de la estadística que estudia las propiedades o eventos los cuales varían en un espacio dependiendo de su ubicación. Entonces, ¿cómo va a ayudarme esto? Pues de una manera muy práctica. En los trabajos relacionados con el subsuelo, existe una gran incertidumbre de cómo se comportará alguna propiedad de las rocas a lo largo de cierta área. Estas propiedades se convertirán en variables de gran importancia que van a diferir en un espacio dependiendo de su ubicación. Un ejemplo muy claro de esto es la porosidad o simplemente la profundidad a la que un estrato termina o comienza. Estimar estas propiedades no es una tarea fácil, dado que solo tenemos acceso a algunas pequeñas partes de información en el subsuelo, por ejemplo, pozos en un campo, y no podremos conocer con certeza más zonas. Y tú te preguntarás, ¿por qué no? Pues esto supondría que tendríamos que cavar en toda la zona de interés y recolectar todos los datos de la variable en cada punto específico. Esto sería increíblemente tardado y costoso. Entonces, no es una opción viable. De modo que la geoestadística entra a jugar un papel muy importante. Nos vamos a centrar en explicar cómo usamos los conceptos y conocimientos estadísticos en la base de la geoestadística para la modelación de superficies. Lo primero que plantea la geoestadística es obtener todos los datos posibles de las variables de interés en los lugares que tengo disponibles y hacer un análisis de ellos en base a la estadística clásica. Obtener media, varianza, desviación estándar, etc. Y con ellos obtener valores representativos para cada variable. Entonces, ya le vemos una aplicación a la estadística descriptiva en este punto, pero es solo una pequeña parte de lo que realmente aporta la estadística en estos temas. Con estos datos se pretende modelar una variable general que obtenga las observaciones vistas en cada punto del espacio. Y entre ese análisis sale un parámetro de gran importancia, llamado semivariograma o comúnmente llamado variograma. Se calcula con donde se utiliza la varianza y z valuado en x1 y z valuado en x2 es la propiedad valuada en la posición x1 o la posición x2. Este parámetro va a medir qué tan distintos son dos valores de una variable en puntos diferentes del espacio. El estimador puntual para inferir el variograma es... Este es llamado comúnmente variograma experimental. Si yo me coloco en un punto y empiezo a medir el variograma experimental en ese punto contra otros en una misma dirección, podré modelar una gráfica del valor del variograma en función de la distancia que separa esos dos puntos. De modo que en esa gráfica se apreciará qué tan parecidos son dos valores de una variable en los alrededores del punto que yo elegí o en donde yo me coloqué. Esta es una gran aplicación de la estadística, pues te está diciendo qué tan parecidos se podrían comportar los valores de una variable cercanos a un punto conocido. Además, con estas bases planteadas sobre los variogramas se van a poder plantar las bases para la modelación espacial de variables en un lugar definido. Otra aplicación importante de la estadística en la geoestadística es el desarrollo de métodos para obtener valores de las vecindades en un punto conocido de la variable, algo como lo que estábamos viendo hace un momento. Uno de los más conocidos es el método de Kriging. Estos métodos están basados en la estadística inferencial y la probabilidad. Y muchos programas computacionales usan estos métodos para estadísticos y geoestadísticos para generar superficies y modelarlas solo con un conjunto de datos sobre las variables que son de interés. Uno de estos programas, por ejemplo, es Petrel, muy usado en la industria petrolera. De modo que ya vimos que en realidad la estadística tiene muchísimas aplicaciones y demasiadas en mi carrera. ¿Y tú ya sabes para qué usarás la estadística?